Muy buenas noches a todos. Damos inicio a este espacio abierto para el aprendizaje. Hoy, 1 de noviembre del 2022, siendo las 8 en punto de la noche, 20 horas del centro de la Ciudad de México. Desde Villahermosa, Tabasco, un servidor, el asesor virtual Francisco Hernández de la Cruz, pues da inicio a este quinto espacio abierto para el aprendizaje de preparatoria en línea CEP del módulo número 5, argumentación para la generación 40. Entonces vamos a darle inicio a esto que se tiene preparado para este espacio. Tómense en consideración que este espacio abierto para el aprendizaje estaba dentro de los días hábiles en miércoles y viernes, pero por el día de mañana, que es 2 de noviembre, se determinó y se notificó que se tendría que hacer el día de hoy para que mañana no tengan ninguna dificultad en revisarlo en otros días y tomar en consideración los cambios que se han hecho, que se hicieron. Entonces, por eso nos encontramos el día de hoy. Pues para darle seguimiento, entonces vamos a presentar el orden del día, cómo vamos a trabajar o de qué manera se va a trabajar. Y ahí tenemos dentro del orden del día, pues la bienvenida, la agenda de trabajo que ya se está presentando, el propósito de la sesión, también aparece el propósito de la unidad, que ya lo comentaré, dudas y opiniones, ejemplificaciones y especificaciones de algunos rubros o algunos elementos propios de la semana, aclaraciones y conclusiones, y por último, bueno, pues despedida, ¿no? Pues esperemos y sea de mucho provecho este recurso que se proporciona a los estudiantes de prepa en línea SET con el fin de que facilite sus actividades integradoras para la entrega de este fin de semana. Pues ya estamos en martes, esperando pues todavía sea de apoyo para muchos, para quienes no han entregado la actividad que se está proponiendo. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio una vez dada la bienvenida y la agenda del trabajo, pues vamos a ver los propósitos de la sesión. Pues como cada uno de los encuentros que se tienen en esta modalidad de espacio abierto para el aprendizaje, pues es el compartir las experiencias, las dudas, las opiniones para la mejor asimilación de los contenidos que se abordan en la semana 3. Recordemos, estamos en la semana 3, con el fin de garantizar los aprendizajes esperados y desarrollar las competencias propias. Recuerden que, pues, dentro del proceso de formación, pues lo que buscamos es que pues tengan conocimiento y no solo que haya conocimiento teórico, sino que también se pueda tener habilidades y destrezas en lo relativo al contenido de este módulo número 5 de argumentación. De hecho, en esta semana número 3 de la unidad número 3, bueno, pues se empieza a concretizar o se empieza a aterrizar respecto a los contenidos y los trabajos que se les solicitan o se les van a solicitar. Entonces, desde ahí podríamos decir que pues buscamos que ustedes manejen, ¿no?, la argumentación, manejen la investigación de tal manera o de tal forma que, bueno, se pueda decir que pues se han generado competencias, que ya hay un aprendizaje alcanzado por parte de ustedes y pues bueno, el esperado por nosotros, en el sentido de que pues todo lo que hacemos y todo lo que se planea y todo lo que se programa, todo lo que se propone en la plataforma, no es con otra finalidad de que cada uno de ustedes tengan las herramientas necesarias para que se asimile, se aprehenda este contenido, ¿no?, de la argumentación del módulo número 5. Entonces ahí está el propósito, que entre todos compartamos estas experiencias, que esto favorezca la asimilación de estos contenidos y, bueno, busquemos hasta cierto punto una garantía de que realmente hay un aprendizaje y se estén desarrollando las competencias necesarias o propias, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito de esta sesión y de todas las sesiones de espacios abiertos. Luego tenemos el propósito de la unidad número 3. Igual, a manera de recordatorio, les comento que pues sabemos, ¿no?, que este módulo está constituido, estructurado o poder diferido en cuanto a contenido en 3 unidades y se abordan en 3 semanas. Recuerden que la semana número 4 es una semana de integración, donde empieza a construirse o donde empieza a elaborarse actividades integradoras
proyectos integradores en función de los contenidos que se ven en la semana 1, semana 2 y semana 3, ¿no? Entonces aquí está el propósito, elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Entonces, en esta unidad 3 lo que buscamos es que se apropien de una especie de metodología, pasos, camino a seguir para identificar la problemática, plantear el problema, ¿no? Ya sea del ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, del área de matemáticas, de la parte comunicativa, ¿no? De una situación que esté ocurriendo en nuestro entorno y podamos nosotros pues, hacer un análisis, una crítica y a partir de ello, bueno, pues hacer una propuesta para que para ver si es viable, ¿no? Respecto de la problemática, bueno, pues una propuesta de solución o por lo menos aminorar la situación o el efecto que tiene o las causas que tienen, de tal forma que pues identifiquemos cuáles son esos pasos, cuál es este método, ¿no? De investigación, cuáles son los pasos de la investigación, considerando que la semana siguiente van a hacer un trabajo similar y bueno, pues este podría ser como una especie de andamio, esto podría ser como una especie de preámbulo al trabajo que van a elaborar o la actividad integradora que van a elaborar para la semana de integración. Entonces es muy importante que se vayan apropiando de los pasos, de los momentos, de los elementos de la investigación, de tal forma que ustedes pues puedan cumplir con lo solicitado en cada uno de los rubros o las rúbricas que se proponen. Una vez presentado entonces los propósitos, tanto el propósito del espacio abierto como el propósito de la unidad número 3, bueno, pues comenzamos con los contenidos, ¿no? Tenemos sobre la investigación, pues aquí aparecen las técnicas de investigación, ¿no? La técnica es para investigar, ¿no? Pueden clasificarse en 3 ramas: investigación de campo, investigación documental, que fue uno de los temas que vimos en las sesiones pasadas sobre la investigación documental, y la investigación, podríamos decir, experimental, ¿no? Cada una de ellas está relacionada con el objeto de estudio en que se enfoca. Pues ahí se presenta un ejemplo para que ustedes puedan igual visualizar. Si el objeto de estudio es la valoración de las personas, los productos biodegradables o ecológicos, la técnica de investigación más apropiada es la de campo, porque podría aplicar a una encuesta a un grupo de personas. Aquí cuando hablamos nosotros de técnica, nos referimos a la manera o el cómo, por decirlo así, o el con qué vamos a adquirir información, dónde vamos a adquirir información para poder llegar a un resultado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación de campo, nos estamos refiriendo a, pues ya meternos de lleno con una especie de población, por eso aquí hablamos de personas, ¿no? Una especie de población donde nosotros vamos a observar, en el caso de un análisis de tipo de ciencias sociales, ¿no? En el campo, no sé, de las ciencias, pues ustedes igual podrían decir, bueno, pues hay que hacer una investigación de campo en función de el virus SARS-CoV-2. ¿Tuvieron que hacer una investigación de campo? Sí. Pues, tuvieron que ver, hacer encuestas, tuvieron que hacer entrevistas, empezar a generar gráficas, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de situaciones, pero pues cuando hablamos de campo, igual podríamos decir que estamos inmersos, ¿no? Es una investigación endógena. Podríamos decir que estamos desde ahí, desde dentro. Entonces, ahí se hace una investigación de campo, ¿no? Aquí el ejemplo que colocan es sobre el estudio de la valoración de las personas, es decir, qué dicen las personas acerca de los productos biodegradables o ecológicos. Entonces, si yo quiero saber cuál es la perspectiva de ellos, pues tendría que ir directamente y preguntarles, ¿no? Saber cuál es su experiencia en función de estos productos biodegradables. Entonces, ante esta inmersión, ante esta intromisión, ante esta relación que voy a hacer con la investigación, bueno, pues se puede llamar una investigación de campo. Luego tenemos en el mismo ejemplo sobre los productos biodegradables, pues aquí se plantea otra situación.
Dice, si de otra manera, el objeto de estudio son las posibilidades de combinación de los detergentes y otros productos derivados de hidrocarburos, la técnica más apropiada es de tipo experimental, porque se busca saber cuál es la causa química que permite las combinaciones. Entonces, aquí hay que ir directamente y aquí tenemos un objeto inmediato, manipulable. En este caso están hablando de los detergentes y su combinación, ¿no? Revisar si provienen de los hidrocarburos. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un análisis de este tipo y tomar una decisión y hacer una afirmación? Pues hacer un experimento para ver cuáles son las reacciones que se tienen en función de las posibles combinaciones que se dan, ¿no? Entonces, aquí se habla de una investigación experimental, ¿no? Se busca saber cuál es la causa química que permite estas combinaciones. Entonces, vamos a manipular en este caso el objeto de estudio en su totalidad para ver y para poder llegar a un resultado. Entonces aquí manejamos una investigación experimental. Y cuando hablamos de una investigación documental, bueno, pues ya lo hemos dicho en las sesiones pasadas, ¿no? Si el objeto de estudio fuera la manipulación de los líquidos detergentes en sí, es decir, manipulados, y conocer el efecto en la salud de la piel de quienes la utilizan, la investigación se llama una investigación documental. Es la mejor opción porque se busca la información en varios documentos físicos, electrónicos, textuales, etcétera, ¿no? Sobre el efecto de los ingredientes que podría tener o que tiene el objeto de estudio que yo tenga, ¿no? Entonces, aquí en esta investigación documental, como su nombre lo indica, solo voy a documentos, ¿no? A documentos oficiales, documentos que puedan ir aclarando mi duda, que puedan ir solventando mi tesis, y que puedan ir esclareciendo la hipótesis que se pueda generar a partir de la problemática que se presenta. Entonces ahí están esas tres técnicas de investigación, porque así la llaman, ¿no? Esas tres técnicas de investigación que pueden apoyar o que pueden ayudar en, en el descubrimiento, desarrollo, análisis, propuestas de alguna problemática que se identifique. Entonces considérese esta parte. Y vamos pues pasando al concepto de investigación como tal y nos preguntamos, ¿no? De hecho es una pregunta para todos, ¿no? ¿Qué es investigar? Es buscar una definición. A eso le podríamos llamar investigar. Cuando estábamos en las primeras etapas de la formación o de nuestra formación, pues la indicación o las tareas que nos dejaban era, pues investigue la biografía de Benito Juárez, ¿no? Investiguen cuáles son las zonas horarias que tiene nuestro país. Investigue cuáles son los números primos. Investigue, por favor, las siguientes definiciones. Definición de antropófago, de ictófago, definición de antropología, definición de cosmología, definición de cultura, interculturalidad, aculturación, transculturación, ¿no? Pues a esas eran las actividades, yo creo que tal vez hasta secundaria y a veces en preparatoria, ¿no? Como que usamos el término o se usa el término para estas acciones, ¿no? La acción de definir, la acción de extraer, clasificar, ordenar, ¿no? Algunos términos. Entonces, a eso le llamaron o le llamamos durante mucho tiempo investigar, ¿no? Pues investigar, como su nombre lo indica, bueno, pues es eh, identificar, buscar algo nuevo, tal vez para nosotros, ¿no? Tal vez para nosotros o para cada uno. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? De investigación o de los conceptos que podríamos tener como investigación. Hacer un mapa conceptual de algún tema, ¿no? Leer y hacer una investigación y hacer un mapa conceptual, elaborar una diapositiva en relación a un tema, por lo tanto tendrán que investigar o buscar información, ¿no? Grabar un video y exponer un tema con un recurso proporcionado. Eso sería investigar. Pues, de antemano podríamos decir que, bueno, pues así se manejó durante los primeros años que ustedes llevaron. Bueno, por lo menos un servidor igual, por lo menos los primeros años de estudio en educación básica, comúnmente se usaba esa terminología, ¿no? Pues,
quisiera que comprendieran que a partir de este momento, cuando nosotros hablamos de investigar, podríamos decir que nos enfocamos en aquello que nosotros identificamos, que no conocemos y que queremos saber qué está ocurriendo con tal o cual fenómeno. Eso es investigar, ¿no? El descubrimiento de algo nuevo ante una problemática de cualquier tipo, ¿no? Bien lo decíamos en el propósito de la unidad número 3. Puede ser social, cultural, político, ¿no? De ciencia, matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podríamos nosotros identificar esta situación en relación a la investigación. Bueno, pues ahí está la primera definición de investigación. ¿Qué es una investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, ¿no? Entonces, ya empezamos a clarificar la terminología. Investigar es un conjunto de procesos. ¿Qué es un proceso? Una serie de pasos. Entonces, por lo tanto, la investigación es una serie de pasos sistemáticos. Cuando nosotros hablamos de sistematicidad, hablamos de lo mismo, ¿no? De estar organizados, ¿no? Por eso se habla aquí de procesos, ¿no? Estar organizados, tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, etcétera, ¿no? O pueden variar los pasos, pero bueno, que el resultado sea el mismo. En cuanto al orden, ¿no? En cuanto al orden, ya cuando estamos acostumbrados o estamos ya metidos en la parte de la investigación. De inicio, lo más recomendable es que se sigan los pasos de manera progresiva o de manera paulatina, ¿no? Entonces, por eso mencionan aquí, entonces es un conjunto de procesos sistemáticos críticos. Cuando hablamos de crítica, también hablamos de análisis. Hablamos de análisis. Y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Entonces, nos piden seguir esos pasos, ser analíticos o críticos desde la cuestión empírica, desde la experiencia, es decir, desde la hora, desde nuestro contexto, ¿no? Donde, bueno, vamos a identificar un fenómeno o un problema. Es lo que nos dice Sampieri, ¿no? Sampieri, en relación a la investigación, ¿no? Entonces, aquí cuando nos mencionan o hacen énfasis en la aplicación al estudio de un fenómeno o un problema, es lo que les estoy comentando, ¿no? De identificar cuáles son las problemáticas que hay o que están en nuestro contexto. Por ejemplo, pues tú dices, bueno, pues aquí en mi municipio, en mi ciudad, o en mi comunidad, o en mi estado, pues está ocurriendo mucho que hay suicidios en adolescentes, ¿no? Viendo las gráficas o las estadísticas, al parecer hay mucho suicidio en adolescentes. ¿Qué está ocurriendo? Es que, ¿por qué se está dando este fenómeno? ¿Cuáles serían las causas de este fenómeno? ¿Cuál es el origen de este fenómeno? ¿A qué se debe que haya suicidios en adolescentes? Entonces ya se identificó un problema. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, ver cuáles son esos pasos de este proceso, ordenarlos y empezar a analizar. Por eso nos dicen ahí, hay que ser críticos. Entonces, críticos en este sentido. Crítica sinónimo en esta rama, en este contexto de análisis, ¿no? Si nosotros tomamos la terminología literal de la palabra crítica, bueno, pues en el fondo es analizar. Es decir, cuando alguien es crítico, ¿qué ocurre? Pues analiza las partes, ¿no? Las partes del fenómeno, y una vez que analiza las partes del fenómeno, pues presenta su, su reporte, su justificación, su crítica, su observación. Entonces, cuando dice, bueno, pues esa es mi crítica, ese es mi análisis, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les he colocado, bueno, alto índice de suicidios en adolescentes en Tabasco, por poner un ejemplo. ¿Cuáles serían las causas? ¿Qué está ocurriendo con los adolescentes hoy en día? ¿No? Pues ya tengo el fenómeno, ya empiezo a ordenar, empiezo a criticar y pues empieza el proceso de la investigación. Tenemos otra definición de investigación, si se dan cuenta, muy diferente al concepto de investigación que teníamos cuando estábamos en educación básica. Entonces, investigar es fijarse, es analizar.
revisar qué está ocurriendo en nuestro entorno, identificar una problemática, un fenómeno, para empezar a verificar qué está ocurriendo, cómo está pasando, de qué modo está pasando, ¿no? Luego tenemos otra definición de Tamayo, página 40, 2003, y nos dice que, bueno, pues la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes para el logro de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, si yo quiero investigar sobre los suicidios en Tabasco, en adolescentes, pues tengo que empezar a documentarme, tengo que empezar a ver, primero que nada, a qué se le considera suicidio, ¿no? ¿A qué se le está considera a qué se le considera suicidio? Eh, ¿Desde cuándo se habla de suicidio? ¿Cuáles son las tasas de suicidio o el índice de suicidio este, en México, en Tabasco, en el sur? ¿A partir de cuándo? ¿En qué década, en qué año se dio el mayor incremento de suicidios o es particular de este momento? Entonces, todas estas preguntas deben de girar en torno a mi problema de investigación, pero eso es prácticamente recoger conocimientos o datos de fuentes primarias, ¿no? Se sistematiza, por eso también en la otra definición usan el término de sistematización, ¿no? Sistemáticos, y al sistematizarlo, bueno, yo empiezo a clasificar y empiezo a ver qué es lo que me sirve y qué no me sirve para mi investigación actual, ¿no? Entonces, aquí las dos definiciones tienen mucho que dar en función de esta actividad de investigar, ¿no? La investigación busca soluciones a problemas, definitivamente, ¿no? Entonces, si yo voy a proponer un problema de investigación, no voy a plantear un problema de investigación, pues que realmente lo sea, ¿no? Y hay que generar una especie de propuesta. Creo que en ese nivel o el trabajo que ustedes realizan como tal, bueno, pueden colocar de manera general alguna propuesta. Hay trabajos más profundos como la tesina, las tesis, ¿no? En estos trabajos, bueno, se requiere de mayor tiempo, mayores recursos económicos, mayores, mayor estructura, orden, en función de la investigación, bueno, porque se defiende, se presenta, se pasa revisión y un sinnúmero de procesos que tiene, pero bueno, aquí también pues, se les pide que haya una especie de propuesta ante las problemáticas. La investigación no debe de ser dogmática, definitivamente. Si yo ya he encontrado alguna problemática y le he encontrado la causa, no quiere decir que sean las mismas causas para todos, ¿no? Probablemente las causas de los suicidios en adolescentes en Tabasco no sean las mismas causas de suicidios en adolescentes en la Ciudad de México, ¿no? No sean las mismas causas en Europa, a lo mejor sí haya suicidios. Bueno, pues entonces por eso nos dicen aquí que no sea dogmática. Bueno, ¿por qué? Porque corresponde o responde a un contexto propio. Entonces no puede ser considerada como dogmática, totalitaria, absoluta, sino debe de estar generada en un contexto. La investigación pues es aplicada en ese sentido, en que pues hay un fenómeno real y este fenómeno real pues se tiene que revisar, se tiene que observar desde la óptica de un trabajo serio y objetivo. Y bueno, se apoya de la investigación pura, porque pues hay que definir qué es un suicidio, cuándo se considera un suicidio, cuáles son las causas más comunes. Entonces, para partir de lo universal a lo particular y a partir de ahí, bueno, pues decir, esto es lo que está ocurriendo con los adolescentes en Tabasco. Con ello, pues se puede decir que la ciencia también va a utilizar estos métodos de investigación. El método científico, pues al fin de cuentas, llega a la propuesta de leyes y principios, ¿no? Y resuelve, por decirlo así, dudas, resuelve problemas que van favoreciendo para el progreso y la técnica que tiene el ser humano, ¿no? Ayuda o busca la manera de cómo puede facilitar la vida del ser humano. Entonces, la ciencia aquí vemos que va a servirnos para cuatro cosas.
Primero que nada, para clasificar. Ahí dice clasificar, bueno, es clasificar. Con el conocimiento que se va teniendo, pues podemos nosotros ir observando, ampliando el conocimiento y eso nos permite ir clasificando, ¿no? Por eso se hablan de las taxonomías, que es prácticamente colocar o ordenar, según condiciones, según características, ¿no?, generales, y a partir de ahí, bueno, se empieza a clasificar. Entonces la ciencia es lo que hace, clasifica. Empieza a ver, bueno, eso es el rubro de la parte social, esa es la parte política, esa es la parte científica, esa es la parte etcétera, ¿no? Entonces empieza a clasificar. Bueno, los metales, por ejemplo, en la tabla periódica, ¿no? Están los gases nobles, los metales pesados, los metales no pesados, ¿no? Presentan los alcalinos, los no alcalinos, etcétera, ¿no? Hace su clasificación para que puedan en su momento, pues, explicarnos. Y es la segunda parte que tiene la ciencia. La ciencia nos empieza a explicar, nos empieza a aclarar por qué suceden las cosas, ¿no? Yo creo que en el siglo que vivimos y el pasado, pues la mayor fuente de conocimiento o la mayor certeza que tenemos o que buscan las personas, pues es a partir de la ciencia. La ciencia hasta cierto punto da seguridad porque, pues esto, da explicaciones razonables, explicaciones científicas de por qué ocurre eso, del por qué ocurre lo otro, ¿no? No nos dicen, bueno, ¿por qué se oxida una manzana cuando ya está cortada? ¿Qué hay que hacer cuando una manzana se corta y no queremos que se nos oxide? Entonces nos empieza a explicar qué ocurre o qué pasa o de qué manera o de qué forma se van dando estas situaciones, ¿no? Entonces clasificamos y explicamos. Y después de clasificar y explicar, bueno, pues también se puede predecir, ¿no? Como leyes naturales, la ciencia nos puede decir, bueno, todo metal es conductor de calor, por lo tanto, perdón, conductor de electricidad, por lo tanto, cualquier metal podría ser peligroso, ¿no? Si está alojado o si está en contacto con alguna fuente de energía eléctrica y puede ser dañino para. Entonces, eso nos explica. La medición de los voltajes, ¿no? Los cargadores que tenemos para celulares, para laptops, etcétera, con eso se predice, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo buscamos o cómo le hacemos para no dañar nuestros equipos? Bueno, la ciencia se encargó de elaborar cargadores propios para cada equipo, para cada aparato, porque sabe, ¿no? La ciencia proporciona la información y decir, no, bueno, ¿qué carga o cuánto voltaje utiliza una computadora de escritorio? ¿Cuánto voltaje ocupa una computadora portátil? ¿Cuánto voltaje ocupa un celular? Etcétera. Entonces, considero y pienso que en ese sentido se predice, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Se empezaron a clasificar los síntomas, ¿no? Los lugares donde se empezó a generar y trataron de explicar cuál fue el origen, cómo se dio esta pandemia, a qué se debió, cuáles fueron las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos que se tienen, cuáles son los modos de contagio, etcétera, ¿no? Y una vez que empezó a explicarse todo sobre el virus SARS-CoV-2, pues se empezó a predecir y se dijo, bueno, estas son las características, estas son las acciones que se tienen que tomar para que no puedan ser contagiados y la pandemia no sigue expandiéndose, ¿no? El virus no sigue expandiéndose, perdón. Entonces, eso hace, predice, predice, la ciencia nos ayuda y nos predice, ¿no? Llegamos a ese grado de tratar de predecir, ¿no? ¿Qué ocurre si yo combino tal compuesto con tal compuesto, ¿no? Genera, no sé, una explosión, una coloración, una temperatura, un óxido, etcétera. Pero ya sabemos, ya predecimos qué tiene. Y bueno, pues después de predecir, pues logramos controlar, ¿no? Se logra controlar. ¿Qué pasó con el virus SARS-CoV-2? Una vez que se clasificó, que se explicó cuál es cómo se dio este virus y se obtuvo la vacuna, ¿no?, de este virus, pues ¿qué pasó? Pues se empezó a controlar la pandemia, se empezó a controlar el fenómeno. Así cuando ocurre, por ejemplo, no sé, algún fenómeno
de seguridad, de suicidios, etcétera, empiezan las campañas, ¿no? O sea, se trata de controlar. ¿Por qué? Porque pues ya se clasificó, ya se explicó y se intenta predecir que venga otra situación a empeorar, ¿no? El contexto que se tiene. Entonces, para eso sirve la ciencia, para clasificar, explicar, predecir y controlar. Gracias a esa clasificación, explicación y predicción, se puede decir que, bueno, pues ahorita estamos más tranquilos en función del virus SARS-CoV-2 porque ya tenemos vacuna, porque se organizaron para que todos sean vacunados y pues prácticamente casi se controló al virus que estuvo muy fuerte a nivel mundial, ¿no? Que estuvo bastante presencia en todo el mundo, todos los que fallecieron, los que quedaron con algunas secuelas del virus, etcétera, ¿no? Entonces las escuelas, las clases que se perdieron, los trabajos que se perdieron, todos los aspectos negativos, ciertamente hubieron aspectos positivos, pero bueno, la ciencia es la que se encargó de clasificar, explicar, predecir y controlar, y controlar. Entonces, de esta manera podríamos decir que pues la investigación está estructurada de manera similar, ¿no? De manera similar. No sé, pueden pensar en un fenómeno sobre las consecuencias emocionales que tuvo el encierro durante la pandemia en las sociedades actuales. Ese puede ser un buen tema de investigación, un buen problema a abordar, tratar de aclarar qué ocurrió, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es cuáles son en el área de educación, por ejemplo, preguntarse cuáles son los efectos que se dio o que se tiene en relación a los niños, a los infantes que no asistieron a la escuela, ¿no? ¿Cuál es ese efecto que se tiene en la socialización de esos estudiantes que estuvieron detrás de una pantalla, niños pequeños, durante 2 años y medio sin poder socializar, ¿no? De manera directa, ¿no? Porque no lo pudieron hacer de forma virtual, pero de manera directa. ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? ¿No? Se les está haciendo fácil, se les está haciendo difícil, eh, de qué manera o de qué modo se puede apoyar, se puede ayudar en este caso al alumnado, pues es cuestión de preguntarse. Para eso está la investigación, para eso está la ciencia, de ahí que vengan todos los recursos en el nivel educativo que tratan de ir aclarando o tratan también de ir dando elementos que puedan ayudar a los docentes a tratar con esos niños, ¿no? Por poner otro ejemplo, hay muchos ejemplos de investigación que pueden abordar y que también ustedes pueden profundizar. Entonces, tanto la investigación como la ciencia van muy de la mano y bueno, pues es lo que tratamos o se trata de hacer, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes dicen, no, pues yo quiero hacer una investigación sobre este, el impacto psicológico que produce la inseguridad en mi municipio, ¿no? Hay paranoia, hay estrés, hay nerviosismo, hay un sinnúmero de situaciones que nos podemos encontrar y bueno, vamos a ver cuáles son los efectos que pueden traer posteriormente, ¿no? Las causas ya las sabemos, ¿no? Ya hemos dicho que la inseguridad, pero bueno, cuáles son las consecuencias que pueden traer posterior a este encierro, ¿no? Entonces, por ahí pueden seguir o pueden continuar con la investigación que se propone. Bueno, entonces vamos con las partes de la investigación para ir avanzando en lo que se tiene preparado. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, pues hay que identificar un tema, ¿no? El tema de investigación. Y ahí tenemos a Zapata, página 41, 2005, nos dice, bueno, el tema es la primera gran decisión, ¿no? Que se debe de asumir o que debe de asumir el investigador para iniciar un proyecto de investigación, para hacer una investigación. Entonces, ¿por qué es una gran decisión? En el sentido de que, bueno, tú tienes que considerar que hay diferentes ramas o diferentes aspectos
de las disciplinas en las cuales tú enfocas un problema o una problemática, ¿no? Pues, por ejemplo, hace un momento yo les hablaba sobre el tema de investigación, ¿no? Pues fue el tema del estrés, el estrés post pandemia, ¿no? El estrés después de la pandemia o la inseguridad después de la pandemia. Ese es un tema, está muy generalizado. Hasta el momento no estoy planteando el problema como tal, solo estoy mencionando cuál es el rubro, cuál es el área de, de la investigación que yo quisiera iniciar, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pues yo quiero hablar sobre las pérdidas de los negocios que se hicieron, ¿no? Entonces, pues, pérdidas empresariales post pandemia. Ese es el tema. El tema en general es pues plantear, ¿no? ¿Qué hay de novedoso? Por eso ahí en la parte inferior de la diapositiva y presento, ¿no? Cómo debe de ser el tema, debe de ser novedoso, porque el tema se ha tratado poco o mucho, entonces que sea novedoso, que busque contrarrestar resultados, ¿no? E investigaciones anteriores en otros contextos. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del crecimiento económico que pueda tener el país en relación a otros gobiernos, ¿no? El crecimiento económico en México después de la pandemia. Pues, muy general también, no somos muy específicos. Entonces, cuando se nos propone o se nos pide un tema de investigación, es así, de manera muy general. ¿Cuál es su tema de investigación? Entonces, se nos pide que sea concreto y pertinente en el sentido de que pues, pueda llamar la atención, que sea del momento, que sea novedoso. Entonces, ahí tenemos un tema de investigación. Hace rato ya mencionaba varios temas, ¿no? El tema de inseguridad, el tema del estrés, el tema de, no sé, la violencia de género, el tema sobre el crecimiento económico, ¿no? El tema de no matrimonio igualitario en México, son temas en general. Entonces, ya cuando vamos a plantear el problema, eh, por eso aquí, o cuando vamos a formular el problema, pues es aquí sí ya donde nosotros tenemos que aterrizar, ¿no? Tenemos que ser claro qué es lo que queremos investigar. Porque al decir nada más el estrés post pandemia, pues yo no digo mucho, ¿no? No digo ni de quiénes, ni de dónde, ni de cuándo, etcétera, ni de qué pandemia estoy hablando. Han habido muchas pandemias a través de la historia de la humanidad. Entonces, cuando ya nos piden una formulación del problema de investigación, bueno, aquí sí hay que ser muy específicos, muy claros en aquello que queremos investigar, que queremos profundizar. Entonces, sí se pide que sea uno muy, muy, muy específico para que no haya cabida a la refutación, una, o no haya cabida al error, ¿no? Y tampoco haya cabida a la extensión de tal forma que nos abrume toda la información que existe. Entonces, con la formulación del problema de investigación, lo que buscamos es decir, bueno, este es el problema en tal tiempo, en tal lugar, en tal cantidad, con tales personas, ¿no? Aquí está un ejemplo, o aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que hay que tomar en consideración. Nos dice forma incorrecta, ¿no? Cuando formulamos de manera incorrecta una investigación. Las respuestas posibles son un sí o un no. Entonces, mucho cuidado de cómo elaboramos las preguntas de investigación o la formulación de investigación, que es otro aspecto que hay que considerar. Toda formulación del problema de investigación debe de ir en forma o a manera de pregunta. ¿Por qué? Porque se supone que es algo que todavía no sabemos o no tenemos certeza de ello, que todavía en el proceso vamos a ir clarificando poco a poco. Entonces, imagínense qué pasaría si yo formulo una pregunta de este modo, de manera incorrecta, pues prácticamente la investigación termina, ¿no? Imagínense que pregunte, ¿existen factores que influyen en el rendimiento escolar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo digo que sí, pues ya, ¿qué más voy a investigar? ¿No? Ya no habría más que investigar, porque ya están dándome una respuesta.
¿Contribuye la lectura al desarrollo de la memoria? ¿Sí o no? Pues a lo mejor unos dirán sí, y ahí quedó la investigación. Ya no hay más que buscar. ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación no pide más. Entonces sí deben de tener cuidado en la elaboración de sus preguntas de investigación para que esté bien planteada, de tal manera que sean muy claros y muy específicos y no tan generales como se han mencionado acá. Por eso mencionan aquí una de las características que nos indica que nuestro planteamiento del problema o nuestra formulación del problema de investigación está mal, es que su respuesta es sí o no, o que no dan cabida para más preguntas, ¿no? Y ¿influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? Sí, sí, sí influye. No me está preguntando cómo, no me está preguntando cuándo, no me está preguntando dónde, no me está preguntando cuánto, ¿no? No me está preguntando por qué. Entonces, como no me están haciendo estas preguntas y solo son directas, pues la respuesta es sí o no. Y una vez que se dice sí o no, la investigación ahí acaba o la investigación ahí termina. Entonces, de esta manera están ejemplificadas las formas incorrectas de plantear un problema de investigación o formular un problema de investigación. Y aquí tenemos la forma correcta porque la respuesta esperada es pues una explicación exhaustiva, ¿no? Y para poder dar una explicación exhaustiva, pues tengo que leer, investigar, observar, ¿no? Ir aclarando. No puedo responder a una pregunta de este tipo sin tener suficiente información, suficientes fuentes de investigación, suficientes pruebas para que yo pueda decir con certeza qué está ocurriendo, ¿no? Por eso aquí colocan los ejemplos de las preguntas anteriores ya reestructuradas y nos dicen cuáles son los factores que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes de, no sé, el municipio de Villahermosa, Tabasco, ¿no? Centro, ¿no? La capital tabasqueña. Entonces, así, con facilidad, pues no se puede responder. ¿Por qué no se puede responder? Porque no tengo la respuesta. Tengo que hacer un proceso de investigación y una vez que yo tengo los resultados de mi investigación, podré responder, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria en niños menores de 5 años en México? ¿Tengo la respuesta? No. Tengo que hacer toda una investigación para poder mencionar o para poder aclarar la pregunta que están realizando. Y la última o el último ejemplo, ¿cómo influye en el entorno familiar, en el rendimiento escolar de los estudiantes de, no sé, preparatoria en línea CEP, de la generación 30 al 40? Tampoco tengo esa información. Por lo tanto, no es tan sencillo responder un sí o responder un no. Siempre es importante que pues nos podamos expandir y tener cuidado con lo que afirmamos o negamos. Por eso les menciono aquí, las respuestas de una pregunta de investigación como tal no pueden ser inmediatas porque se necesita todavía el resultado de las técnicas de investigación, de los instrumentos de investigación que se realicen para poder dar una posible respuesta correcta, ¿no? Entonces, dar una respuesta a esas tres preguntas o esos tres planteamientos, pues sería un error si yo no he hecho un proceso sistematizado. Pues aquí están, ¿no? Como para ir aclarando o como para ir comentando, ¿no? Bueno, cuáles son los problemas de nuestro entorno y por ahí pues, preguntaba a algunos y decía, bueno, pues las enfermedades, la contaminación que hay en nuestro país, en el mundo como tal, la pobreza que no se erradica, que nunca acaba, que siempre está, que tiene niveles, etcétera, ¿no? La delincuencia, ¿no? Que se da en todos los niveles de gobierno, que se da en todos los niveles sociales. Siempre pues, se habla aquí de delincuencia y que pues al fin de cuentas esto genera inseguridad, ¿no? La corrupción, la corrupción de cualquier tipo, de cualquier modo, podríamos decir que, bueno, pues ahí están las formas o los modos o los medios de preguntas, de problemas, mejor dicho, de investigación. En educación hay problemas igual, ¿no? Pues ahorita, en este momento, pues hay mucha pugna en cuanto al nuevo modelo educativo, de la nueva escuela mexicana, que sí, cuáles son los efectos, que sí, porque se está haciendo desde escritorio, etcétera, un sinnúmero de
cuestionamientos que ha tenido Secretaría de Educación Pública, los amparos y más, las pruebas pilotos que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, es otro rubro en donde podemos encontrar problemas de investigación. Las políticas públicas, el desempleo en nuestro país, la desigualdad, ¿no? Que se dan en los diferentes espacios de nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, igual se puede hablar de la guerra, y es otro tema, que aunque no aparece aquí en esta lista, bueno, pues también podríamos considerarlos o podríamos tenerlos como problemas en nuestro entorno, ¿no? Un poco si yo les preguntara a ustedes, ¿no? De manera más directa, ¿cuáles son los problemas que podrían ustedes identificar en su contexto, en su ciudad, en su municipio, en su localidad? Las drogas, ¿no? El alcoholismo en menores de edad. Creo que son problemas más concretos, ¿no? La deserción escolar, los embarazos a temprana edad, la discriminación, eh, poco acceso a Internet en algunas localidades, la poca oportunidad de trabajo. Entonces, estos son algunos de los problemas de nuestro entorno. Entonces, pues ustedes pueden retomar cualquiera de ellos y empezar a estructurar su trabajo de investigación, ¿no? Bien, entonces sí que quede claro antes de pasar a este punto, cuál es la diferencia entre el tema de investigación y el planteamiento del problema, ¿no? Entonces hemos dicho que el tema como tal, pues es de manera generalizada. Educación, lo que les coloqué aquí creo que al final pueden ayudar bastante como tema, ¿no? Pues aquí de aquí se puede derivar algún tema que ustedes puedan adquirir. Por eso mencionaba un tema es de manera muy general, ¿no? Los efectos de la pandemia en México, la inflación y, y el incremento de la pobreza en, en nuestro país, en el sur del país. Temas de manera general. Y cuando hablamos del planteamiento del problema, estamos diciendo que pues tenemos que ser más específicos y decir cuál es el fenómeno que está ocurriendo, cómo, qué es lo que queremos saber acerca de ese fenómeno, porque pueden haber muchas características, pero tenemos que ser específicos en aquello que queremos saber, ¿no? Para no expandirnos tanto, porque pues igual si no decimos de dónde, cuándo, cuánto, entonces puede ser muy generalizado, ¿no? Hace rato yo les decía, bueno, el suicidio en adolescentes, ajá. El suicidio en adolescentes, ¿como qué? Como causa, como consecuencia o relacionado con. Entonces sí tienen que ser claros en la formulación del problema de investigación. No es como en el anterior, donde solo se presenta de manera general. En el planteamiento del problema, no. En el planteamiento del problema hay que elaborar una pregunta, así como los ejemplos que hemos presentado, y a partir de esas preguntas, pues ya viene lo siguiente, ¿no? Vienen los objetivos. Algo muy notorio en los trabajos que se han estado revisando en función de la investigación es que comúnmente colocan el objetivo que tiene el investigador y no el objetivo de la investigación. Entonces sí hay que diferenciarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, tú dices, no, pues yo voy a hacer esta investigación porque realmente este, me pesa que haya muchos niños en la calle vendiendo, ¿no? Y que sean utilizados por sus papás. Entonces yo lo que voy a hacer es una investigación para saber de dónde son, cómo son, por qué están así, de qué hora trabajan, etcétera. Este fenómeno, ¿no? De los niños en la mendicidad, es decir, que estén mendigando, este, y quiero saber con certeza qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa es la intención del investigador, decir, bueno, quiero crear conciencia, quiero hacer ver, entonces ese es el objetivo del investigador. El objetivo de la investigación es adquirir resultados de, ¿no? Resultados de. Entonces sí hay que tener cuidado en no confundir una cosa con la otra. Que a veces dicen, no, pues es que yo quiero promover.
Pues que yo quiero crear conciencia. No, 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 la investigación no crea conciencia. La investigación te da resultados, ¿no? La investigación te da resultados. Una investigación no crea conciencia. Probablemente como propuesta podrían crear, no podrían generar al final del trabajo y decir, bueno, anexos, propuestas. Para que deje de haber niños en la calle, yo propongo que, como la mayoría de los infantes no son hijos legítimos de las personas que eran en la calle, podríamos meter una propuesta con unos abogados para que puedan quitárselos y puedan ser llevados a un lugar propio de niños, estudien y puedan tener una vida de niños como tal. Bueno, esa es una propuesta, pero no un objetivo. Entonces el objetivo de la investigación me tiene que llevar a descubrir, a alcanzar un resultado. Por eso aquí nos menciona Arias, dice, el objetivo de la investigación es un enunciado que expresa de lo que se indaga, ¿no? Lo que se va a indagar, lo que se desea indagar y conocer para responder al problema planteado. Si yo, por ejemplo, ya les planteé aquí cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria en los adolescentes de 15 a 18 años, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Conocer la relación que existe entre la lectura y el desarrollo de la memoria de los adolescentes entre 15 y 18 años con el fin de proponer nuevas técnicas para el mejor uso de la memoria. Bueno, ahora sí. ¿Estoy creando conciencia? No, estoy diciendo que eso es lo que quiero saber o entender, ¿no? Entonces, no perdamos el sentido o la esencia de los objetivos de la investigación. La investigación tiene que dar un resultado y por lo tanto la investigación tiene que ayudarnos a expresar lo que nosotros estamos indagando, ¿no? Lo que nosotros estamos indagando. Entonces, por eso se habla de objetivos de investigación. Y posteriormente, bueno, tenemos la hipótesis. Una hipótesis es una suposición, ¿no? Una suposición en donde yo no tengo certeza y busco la manera o la forma de aclarar esa suposición, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo una hipótesis. Hoy, hubo pocos alumnos en la universidad porque la mayoría tiene fe católica y están en la preparación de la celebración de Día de Muertos. Por lo tanto, la causa de que haya pocos alumnos en las aulas es por ello. Yo estoy solo suponiendo. Si yo quisiera tener certeza, tendría que hacer una investigación exhausta y decir, bueno, voy a investigar cuál es la religión de cada uno de mis estudiantes y a partir de esta investigación de cada uno de mis estudiantes voy a buscar cuál es su credo, cuál es la frecuencia con la que va a su templo, cuál es el compromiso que tienen en la estructura organizacional de su templo, cuánto tiempo le dedican a su fe, etcétera. Y en función de todo eso yo diré, bueno, el 70% de la población de los estudiantes no asistió a clases el día de hoy porque fueron requeridos para continuar con su tradición de la fe religiosa a la cual profesan, ¿no? Entonces, pero yo ya hice una investigación, yo ya comprobé. Entonces, en un problema de investigación, una hipótesis es eso, una suposición, ¿no? Una suposición. Retomando las preguntas que se tienen en el ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿no? La relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria es importante para los adolescentes de entre 15 y 18 años. Es decir, los adolescentes entre 15 y 18 años deben de estar leyendo constantemente. Entonces, esta es una hipótesis en función de mi pregunta de investigación. No la tengo comprobada todavía, sino que en la medida en que yo vaya avanzando, en la medida en que yo vaya progresando con mi investigación, va a ser en la medida en que yo voy a tener una respuesta para ello. Entonces, hasta el momento probablemente tenga una afirmación, pero con miras a la comprobación, ¿no? Con dudas. ¿Por qué? Porque todavía no he elaborado o no he hecho del todo mi investigación. Entonces, si yo no he elaborado del todo mi investigación, pues no puedo confiarme en mi hipótesis porque a lo mejor me equivoqué, ¿no? A lo mejor estoy errando, ¿no?
puedo decir, bueno, dice la causa del bajo rendimiento escolar en niños es porque sus papás no los ayudan en casa con las tareas escolares. Esa es mi hipótesis. Pero si yo hago una investigación como tal y veo que, no sé, un 40% de la población de estudiantes, por el hecho de no tener a sus papás cerca, o porque están trabajando todo el día, o porque solo está con una figura paterna o materna nada más y no hay quien los acompañe, pero aún así el alumno se puso a investigar, se puso a leer, investigó, preguntó, pues no quiere decir que esa sea una causa absoluta del bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque yo diría, bueno, mi hipótesis es errónea, porque no necesariamente tienen que estar los papás para que todos los estudiantes puedan sobresalir o todos los estudiantes puedan cumplir en las aulas. Entonces mi hipótesis se derrumba porque encontré otros fenómenos o otras categorías que van en contra de lo que yo estoy suponiendo. Entonces, una suposición o una hipótesis es en miras a la comprobación. Se supone que hasta esta etapa o a este momento de la investigación apenas se está adentrando uno y por lo tanto, pues podríamos decir que no hay suficiente, pues no sé, información, investigación, resultados de encuestas, resultados de entrevistas, etcétera. Pues, hasta que se tengan, va a ser, o se va a decir que hay seguridad. Entonces, por lo tanto, mientras sea una hipótesis, es una suposición. Por eso aquí menciona Monge Álvarez y nos dice la hipótesis es la suposición o la conjetura verosímil. Cuando hablamos aquí de conjetura es unión de una idea con otra, ¿no? Una deducción, una deducción eh, semejante o parecida, ¿no? Que todavía no está completa, de relación entre un hecho o los hechos y fenómenos sujeto a comprobación, ¿no? Por eso les decía hace rato, en miras a la comprobación. Y aquí nos menciona el autor, sujetos a comprobación por medio de los resultados obtenidos de una muestra recolectada en un proyecto de investigación. Entonces, hasta no tener evidencias, hasta no tener resultados, una hipótesis se queda en eso, en un supuesto, en una suposición, ¿no? Hay algunos ejemplos de hipótesis. A diferencia de las mujeres, los hombres prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. Habría que comprobar esa hipótesis es de manera general. A lo mejor no es así. El deterioro de la calidad de la educación se debe a la deficiente formación inicial de los docentes. Es una afirmación también muy peligrosa. Hasta que se compruebe lo contrario, no deja de ser una hipótesis. La falta de ejercicios diarios produce gradualmente un deterioro en la salud. A lo mejor, ¿no? A lo mejor el no hacer ejercicio favorece a algunos, ¿no? Las computadoras portátiles son más prácticas y más versátiles que las computadoras de escritorio. Pues es posible, habría que hacer una investigación a profundidad para saber si hay certeza de ello. Bueno, pues ahí debemos de considerar esta parte, ¿no? El contenido de un proyecto de investigación se puede sintetizar de la siguiente forma. Problema de investigación, lo que no se conoce, claro, pues queremos conocerlo. Los objetivos de la investigación, lo que se aspira a conocer, ¿no? No lo que yo quiera concientizar, no lo que yo quiera promover, sino qué es lo que buscamos o qué aspiramos a conocer. Sí, ¿por qué deseamos qué buscamos, qué movió a hacer esa investigación? Cuando hablamos del marco teórico nos referimos a toda teoría que podría sustentar lo que es los pasos que están dando que se llegue a ese resultado de esa investigación. Y a manera de conclusión, bueno, pues aquí Álvarez nuevamente nos coloca que la investigación científica es el instrumento con que cuenta el ser humano para conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad, ¿no? Si no investigáramos no podríamos hacer eso y estaríamos estancados, no habría progreso. Entonces, es muy similar a la diapositiva que les coloqué cuando decíamos, ¿para qué sirve la ciencia? Pues para eso, para conocer, para explicar, para interpretar y transformar, ¿no? Nada más que en la diapositiva usábamos el término
clasificar, explicar, manipular, que en este caso sería transformar, ¿no? Entonces, la realidad, su desarrollo desde las distintas disciplinas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afronta en su actividad social, también política, cultural, económica, científica, ¿no? Hay muchos problemas en todas las áreas, para la generación de nuevos conocimientos. Entonces, de eso se trata, pues, la investigación. Pues agradezco su atención, agradezco su presencia. Creo que por acá con nosotros nos acompañó un momento uno de sus compañeros. Por aquí nos acompañaba, se va a decir quién. Bueno, nos acompañó, creo que se desconectó posteriormente. Pues bueno, pues esperemos y sea de mucha ayuda los contenidos que se comentaron el día de hoy. Tengan excelente noche. Quedo a sus órdenes. Pasen bonita noche. Hasta luego.